James Bond. James Bond es un personaje que corresponde perfectamente a lo que su creador, Ian Fleming, quería, ¿no? Él estuvo mucho tiempo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se la pasó en los despachos, ¿no? Él era de contrainteligencia, si no recuerdo mal, pero nunca pisó un combate, nunca estuvo en un combate, ¿no? Y él, tras una crisis personal, una vez terminada la guerra, él propone, digamos que, conseguir el espía definitivo, la historia definitiva de contraespionaje. Escribió 12 novelas de Bond y 2 colecciones de cuentos antes de su muerte. Creo que los 2 últimos libros son el de Man with the Golden Gun y Octopussy, el hombre de la pistola de oro. Bueno, fueron publicadas póstumamente, si no recuerdo mal. La primera aparición de Bond se realiza en la primera novela de Fleming, Casino Royale. Recuerdo que hubo un montón de polémica, ¿no?, con esta película. Creo que bueno, cuéntanos, porque se hizo por parte del tema problemas de producción y demás. Creo que en todo este comienzo, toda esta dificultad, que de hecho no fue en ningún caso ningún éxito, podríamos decir que un fracaso, pero sí que comienza la carrera por el gran personaje de James Bond. Bueno, la primera novela es efectivamente Casino Royale, pero la primera película sería 007 contra el Doctor No. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sobre Casino Royale está basada una parte en la novela, pero yo te voy a decir una cosa. Si hemos leído las novelas, el que más se parece al James Bond de la novela es el último, el que, por cierto, a mí es el que menos me gusta. A partir de aquí, del Doctor No, que es la primera película, pues ya sabéis que luego ha habido 25, porque vamos a contar como que la que va a salir el año que viene ya se está empezando a grabar, aunque también vamos a destacar una que se llamó Casino Royale del año 67, con nada más y nada menos que el David Niven como 007. Es muy divertida, que tuvo, y esa también, si te gusta la saga, pues hay que incluirla en la saga, Bueno, yo me gusta mucho la serie de James Bond, y os voy a decir por qué, porque es que a mí me encantan los malos, o sea, han sido algunos memorables, como Blofeld, que era el jefe de Spectra, aquel del gato, ¿os acordáis?, ¿no? Que es muy curioso porque luego el tema del gato lo copió Marlon Brando y lo contó en su biografía. Dice que él se había inspirado en Blofeld para hacer en El Padrino la escena del gato. Bueno, luego tenemos Goldfinger y su criado, que era una maravilla, aquel que tiraba un bombín y cortaba cabezas, Y bueno, Francisco Escaramanga, Christopher Lee, que es un señor que vamos a hablar de él en multitud de ocasiones, si hablamos de cine fantástico, que curiosamente era primo de Ian Fleming. Esa anécdota no la conoce mucha gente. Tiburón, que salió en 2 películas, que era aquel grandote que se enamora de la rubia pequeñita, de los dientes impresionantes. Christopher Walken, Grace Jones. Y a mí me gusta uno mucho porque es la película que prefiero, ¿vale?, que es GoldenEye, y es 006 que se vuelve malo, que es un actor que es muy bueno, que se llama Sean Bean, y hace de Alec Trevelyan, 006. Ese me gustó especialmente. Bueno, es que mi película preferida de toda la saga es esta, Claro, cómo no. Vamos a ir un poquito paso a paso, ¿no? A ver, esas primeras películas, Manuel, ¿qué te producen a ti estas películas? Porque hay que recordar, como bien ha dicho Raúl, que aunque inicialmente se hizo famoso a través de las novelas, probablemente es más conocido por la serie de películas creadas por Eon Productions. Lo digo porque hay entre productores hubo muchas denuncias. Creo que se llamaba Kevin. Quería meter la cabeza. De hecho, se hizo con la producción o parte de la producción de Casino Royale, y creo que la de Operación Trueno, si no recuerdo mal. Pero bueno, antes de avanzar, ¿qué te dice a ti la creación de un personaje que resultó ser mítico para la historia del cine?
yo recuerdo perfectamente cuando vi las películas, los primeros vídeos beta que hubo. Recuerdo que cuando mis padres lo compraron, regalaban en el supermercado, ¿no? Era el mismo propietario que el videoclub que teníamos aquí en el pueblo. Y recuerdo que con las cuentas del supermercado regalaban una especie de bonos para alquilar películas. Y a través de esa especie de regalos de alquileres que hacían, pues yo me acuerdo que mi padre fue cogiendo todas las películas de James Bond en VHS o en beta y fuimos viéndolas, ¿no? A lo largo del tiempo. Y la verdad que a mí siempre ha sido un personaje que me gustaba muchísimo. De hecho, recuerdo cuando era pequeño también que jugaba a ser James Bond. Y un tío mío, que se diferencia conmigo muy poquitos años, me hacía unos carnets, me dibujaban en la foto 007, James Bond, no sé qué. Y me acuerdo perfectamente que peleábamos, hacíamos aventuras allí por casa de mi abuelo contra el Doctor No, contra no sé qué. Un primo mío se inventó una especie de ayudante, ¿no? Como el 006 que comentaba antes Raúl, pero llamado Chovanec, que era 008, ¿no? Este era ruso, pero aliado con los americanos para derrotar a los rusos. En fin, una historia que nos montamos muy curiosa. Y la verdad que a mí, años después, pues es un personaje que se creó en un momento determinado. Tiene un poquito también al estilo Sherlock Holmes, casi de machista, ¿no? Un poco también. El tema ha utilizado muchos recursos de la época son utilizados por eso, por la Guerra Fría. Es un personaje muy curioso. A mí me ha gustado mucho a lo largo del tiempo. Yo tengo mi favorito, mi película favorita y todo eso, pero si queréis después vamos hablando cuando vayamos cada uno diciendo nuestras preferencias. Yo sí que os digo que es un personaje que nos tiene que gustar mucho a los hombres. Y os digo por qué. Porque es el tío que puede matar, que siempre gana y que además liga un montón, macho. Claro, un personaje que es creado en otra época, en otro momento, ¿no? Entonces, pues es normal, había una serie de estereotipos, el típico espía, el típico galán, ¿no? Prácticamente. Pero sí, es curioso, además, de la escena de la que hablabas, que 008 muere, esa para mí era una de las terroríficas, junto a la que aparece Tiburón en los carnavales de Brasil, si no recuerdo mal, aparece disfrazado una especie de payaso gigante. Y esa escena, cuando yo la veía de pequeño, me acuerdo que me daba muchísimo miedo, ¿no? Los payasos persiguiendo a James Bond, me acuerdo perfectamente. El otro payaso por lo alto de un tren, que finalmente asesina al compañero de James Bond, ¿sí? Sí, desde luego, además es un personaje del que ahora hablaremos. Bond, como tú muy bien has dicho, nace como un personaje ficticio de la Guerra Fría. Pero persiste 60 años después como un mito increíble, ¿no? Convertido en una de las grandes figuras seriales de, escultura de masas. Pero fijaos qué curioso que el nombre del personaje procede del ornitólogo James Bond. Sí. Además, es que recuerdo que en esa primera película la quisieron americanizar, no querían un héroe inglés, no lo veían como un hombre fuerte y activo, ¿no? Como ya sabéis, esta manera de pensar muy americana. Y bueno, así quedó. Creo que le llamaron Jimmy Bond. Es un personaje que tiene que ir a los casinos, tiene que llevar su smoking y tal. Y sinceramente, yo creo que un americano con un smoking era mejor un inglés, ¿no? Bueno, pero está claro que, como hemos dicho en muchas ocasiones, hay que ver cada película, hay que verla de la forma en la que se hizo y en la época sobre todo en la que se hizo. Creo que es un personaje que evoluciona un poquito. De hecho, fijaos que cuando los atentados del 11S hubo un parón importante de unos 6 años y es donde se desvinculan de Pierce Brosnan, que ya llevaba en ese momento 4 películas. Otro que tiene una historia, la verdad es que es una historia increíble, porque él había sido escogido para las 2 anteriores que hizo Timothy Dalton, si no recuerdo mal, y resultó que él estuvo ya presentado, iban a firmar, él estaba haciendo la serie Remington Steele y la dieron de baja, ¿no? Entonces él tenía 60 días firmados en las que si se volvía a hacer esa serie, pues evidentemente él tenía que estar. Bueno, pues en el día 60 estaban presentando la película nueva de James Bond y resultó que recibió la llamada fatídica de que había comprado otra productora, Remington Steele, y se acabó su sueño de James Bond, hasta que después de esas películas de Timothy Dalton, que ojo, haya sido uno de los mejores James Bond,
pero bueno, no encajó, se adelantó quizás a la época porque es muy parecido a este Bond de ahora, ¿no? Más serio, más rudo, más fuerte, más hombre, ¿no? Pero bueno, creo que son datos muy importantes en los que veáis la evolución de la época del personaje. Por ejemplo, cuando se desvinculan de Pierce Brosnan, como decía, por este tema ya del 11S, por este atentado cambió el mundo, ¿no? Y cambió la forma de pensar. Y no se podía hacer una película de cualquier manera. Era reinventar otra vez el personaje. Bueno, son aciertos, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de este tipo de personajes sin hablar de dos productores como Harry Saltman y Albert R. Broccoli, o conocido como Kobe, ¿no? Que vivieron muchísimos problemas y muchísimas situaciones extrañas en cuanto a actores. Con Sean Connery hubo hasta amor y odio con Sean Connery, terrible. De hecho, Sean Connery hace, que ahora Raúl, si quieres nos lo explicas, hace creo que varias películas después, ya cuando va siendo más mayor, con esa otra franquicia, ese otro Bond, ¿no? Digamos. Sí, que serían Los Inmortales, ¿te refieres? Ahí creo que hizo dos, ¿no? Dos, por lo menos, 2 o 3. Sí, 2 o 3, así. Lo que pasa es que te comento dos cositas. El paro también, aparte del 11S, de que nos vamos a ir a buscar otro tipo de enemigos, de que los rusos han desaparecido, también es que hubo grandes problemas porque las últimas películas ya no estaban dando dinero en sala. Pero bueno, yo ahora quiero hablar, si os parece, de las chicas Bond, porque estoy deseando hablar de las chicas Bond. Bueno, ya os decía yo que Raúl va a lo suyo. Venga, pues la chica Bond, dale. Ya sabes que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Entonces... Bueno, pero hay que decir, ¿vale? Respetando siempre a la mujer, y más en la época en la que vivimos, que el personaje de James Bond es lo que es, ¿no? Es ese hombre que al principio, en una etapa prolongada de las películas, llega medio a maltratar a la mujer, porque se hace con ella siendo muy duro e imponiéndose sobre todas ellas, ¿no? Aunque todas se enamoran rápidamente, pero es muy brusco con las mujeres. No, pues mira, la evolución del pensamiento masculino se puede ver en esta serie de películas. Porque lo que dices tú, desde el principio al principio es un machismo desmesurado, aunque sí que hacían sí que incluían sobre todo malvadas fuertes, ¿eh? Pero ha ido evolucionando, según ha ido evolucionando creo que la sociedad, ha ido evolucionando la chica Bond. Hombre, yo creo que sí. De hecho, en la última película con Daniel Craig ya se ve muchísimo mejor cómo colaboran las chicas Bond, ¿no? Cómo colaboran con... Ya lo hacían en GoldenEye. En GoldenEye ya se ve una chica Bond mucho más activa, que no es la clásica mujer que simplemente es guapa y, no sé, se sirve de algunos medios para su interés y al final pues acaba enamorándose de James Bond, sino que al final, a fin de cuentas, y ya en las últimas películas, como decía, lo estamos viendo, hay una evolución, como ha dicho también Raúl, de la chica Bond a lo largo de toda la saga, desde las primeras chicas que simplemente, pues bueno, aportan esa belleza, ese toque sexy a la película, por ejemplo, hasta tener un papel bastante importante en el que ya ayudan a James Bond, en el que incluso a veces casi les salvan la vida, ¿no? Cuando en las primeras películas lo que hacen es más bien eso, más bien una relación de amor-odio, que si ahora quiero matarte pero me enamoro, y no sé, hay una evolución, claro que sí, del personaje, y eso es porque es un personaje importantísimo en la historia del cine. De hecho, bueno, ya van 20 tantas películas y lejos de agotarse, pues James Bond siempre se sigue reinventando. Como había dicho antes, pues buscando nuevos enemigos, sacando las cosas fuera de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, como en la película Moonraker, si no recuerdo mal. No sé, van buscando una serie de historias. Para mí la verdad es que James Bond tiene un recorrido larguísimo y no solo hasta aquí, sino hasta incluso en el futuro. ¿Quién vendrá después de Daniel Craig? No lo sabemos, pero seguramente seguirán innovando y buscando probablemente incluso nuevos modelos de Bond. La verdad es que sí, hay que decir que James Bond es un alter ego de Fleming totalmente, ¿no? Él también tuvo una experiencia importante, se enamoró de una militar que fallece, él siente, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él siente que no la cuida como debe, y de ahí viene esa relación que tiene James Bond con las mujeres. Nunca podrá tener una relación estable. Bueno, se llegó a casar, ¿eh?
se llega a casar en una película que es Al servicio secreto de su majestad, de Josh Latery, pero a la pobre mujer no llega ni a la, yo creo que ni a la luna de miel, ¿eh? Se la cargan inmediatamente. Pero sobre el tema de las mujeres yo quiero haceros 2 apuntes que me interesan mucho. Uno es que ahora M, el jefe, se ha convertido en una mujer. En las últimas películas, es decir, porque se ve que en la sociedad también las mujeres están accediendo a esos puestos de poder y una mujer puede ser la jefa del MI5. Y luego otra cosa que os quiero yo sobre las mujeres. Las mujeres empiezan a ser grandes enemigos de James Bond. Por ejemplo, el personaje de Mayday, que es Grace Jones en Panorama para matar. Y a partir de ahí ya vamos viendo, por ejemplo, a Famke Janssen en GoldenEye, que es una asesina increíble y que es una señora que roba un helicóptero. O sea, una rusa con una preparación increíble y entonces ya empieza a tener malas James Bond. También es importante, ¿no? La mujer entra en la sociedad como directora y también entra como mala, como enemiga. O sea, claro, ya le damos otro papel a la mujer que es el que tiene en la sociedad a partir de estas películas, ¿no? Y esa evolución de la mujer dentro de James Bond. Yo creo que sí. Además, escuchando a la actriz, no recuerdo ahora el nombre, que hace de M. Judi Dench. Perfecto. Bueno, pues esta mujer tenía en mente que sería un problema, porque se ha criticado mucho, cualquier personaje ya se criticaba, ¿no? Por los más fans. Ella tenía dudas de que una mujer encajara en ese personaje, pero yo reconozco que a mí me encantó. Buenísimo, no sé, buenísimo. Yo creo que es una mujer. Primero porque es una gran actriz y segundo porque ha sabido hacerse con el personaje perfectamente. Sí, la verdad es que sí. Una cosilla que me gustaría proponer a vosotros o a ver qué os parece es que con la última versión de Casino Royale, la primera película que hizo Daniel Craig, yo creo que ahí se da la clave, ¿no? La clave o una solución a todo el recorrido que tiene James Bond y a todas las caras que hemos ido viendo en las diferentes películas. Roger Moore, Sean Connery, Timothy Dalton, etcétera, etcétera, ¿no? Que es que James Bond es simplemente un seudónimo y que casi deja ver eso, ¿no? Que es simplemente James Bond es un personaje que puede ser interpretado por cualquier agente que tenga esa preparación. Y creo que que íbamos por buen camino, ¿no? Para explicar el por qué empiezan con un personaje a lo largo de la historia y por qué llegamos hasta donde estamos e incluso vendrán unos posibles James Bond posteriores. James Bond seguirá vivo en la historia del cine seguramente. Y eso da pie a que esa posible hipótesis, ¿no? El hecho de James Bond como simplemente un nombre bajo el cual se esconden diferentes agentes, pues creo yo que da pie a eso, a darle veracidad o a darle continuidad al personaje. Pues te voy a comprar esa idea, porque hay un segundo personaje que también es lo mismo, que es Félix, el de la CIA, que tiene encuentros con él constantes dentro de la saga, y que también va interpretado por diferentes actores, ¿no? Entonces también Félix es el apoyo de la CIA, que le hemos dejado el mismo nombre, pero pueden ser muchas personas que están allí, el de Jamaica, el que está en Cuba. Claro, yo te compro esa idea, me gusta muchísimo. Bueno, está claro, ¿no? Creo que la evolución del personaje forma parte de la evolución de la sociedad. Ya os decía antes que una vez que se prescinde de Pierce Brosnan, que se prescinde más por el hecho de que es un cambio, ¿no? Tras el 11, es un cambio de mentalidad total. Ahí viene ya esa nueva creación. De hecho, a este último le critican muchísimo hasta el pelo rubio, que la gente quería que se tiñera, ¿no? Sí, en una entrevista le preguntan por eso, ¿no? Y otras muchas cosas. Creo que ha conseguido este actor quizás darle otra vez una imagen humana al personaje, pero y quizás refleja mucho el dolor, sangra, está a punto de morir. Creo que lo hace de una manera brutal. Creo que lo ha hecho suyo el personaje. Nos ha dado otro James Bond más para poder discutir sobre él y disfrutar con él, ¿no? Pues yo quiero defender a Daniel Craig, aunque ya sabéis que mi preferido es Pierce Brosnan. Pero yo veo a Pierce Brosnan porque tenía la presencia física de Connery y el chascarrillo de Moore. Y entonces digo, bueno, pero ese yo creo que es el más adecuado a la serie cinematográfica. Sin embargo, a la serie de novelas le veo más adecuado a Daniel Craig. Aparte es un actorazo fuera de serie, ¿eh? Tiene otras películas fuera de Bond que son magníficas, ¿eh?
Os recomiendo, por ejemplo, Resistencia, alguna de estas. Una que hizo, no recuerdo el nombre, pero hace de gángster en Inglaterra. Es un actorazo, ¿eh? El mío, por ejemplo, mi James Bond favorito es Roger Moore. Roger Moore porque por la sorna que le daba, quizá era un poco más artificial, ¿no? O era un poco menos, o al menos en las últimas películas se nota como un poco más torpe, un poco más forzado en las luchas, pero me gustaba, ¿no? Me gustaba cómo llevaba el traje, ¿no? Me gustaba cómo llevaba el traje, cómo se movía. Y quizás fue porque fue de las que más películas vi en aquel momento que os comentaba, ¿no? Luego ya posteriormente pues fui viendo a Connery y yo me acuerdo que mi padre me decía siempre, Sean Connery es el único, el mejor. Y yo siempre decía, pues no sé, a mí me gusta más el rubio, ¿no? Me gustaba más Roger Moore, muchísimo más. Pero claro, Daniel Craig, a mí cuando vi Casino Royale fue brutal. Cuando vi el inicio, los primeros 5 o 7 minutos de película, es tremendo. Es una cosa que no se había visto nunca antes en James Bond, que es muy parecido también a Timothy Dalton, que como decís vosotros anteriormente, la verdad es que a mí también me gustaba mucho ese James Bond. Y no sé por qué razón no duró mucho, aunque Pierce Brosnan también me gustaba mucho. Y ese malo que hace el Sean Bean, que comentaba antes Raúl, casualmente también es otro personaje que aparece en La Señora del Anillo, ¿no? Es muy curioso. Es muy curioso el tipo de personajes que van apareciendo en James Bond, el tipo de actores que podía, y Sean Bean perfectamente podía haber hecho también de James Bond, ¿por qué no? Incluso, ¿no? Hay un montón de actores. De hecho, el rol de él es de 006, o sea, que es exactamente lo mismo. Pero yo te digo una cosa, es que Daniel Craig yo creo que es el James Bond adecuado al siglo XXI, ¿vale? Adecuado al público de ahora, que a lo mejor algunos no conocen las anteriores películas, pero que, si queréis, establecemos una igualdad con Jason Bourne, que también es un tipo de personaje muy parecido. Sí. Que además es una otra saga estupenda de la que seguramente hablaremos luego, aunque sea un poquito. No creo. Y digo que no creo porque nos podríamos tirar horas, ¿no? De hecho, el cine actual, James Bond ya no se enfrenta solamente contra sus enemigos, ¿no? Hay otras franquicias, ¿no? Esta Misión Imposible y otras franquicias más, ¿no? Jason Bourne, por ejemplo, que para mí es lo mejor que hay en espionaje de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Y quizás esa es una pelea bonita que nos ofrece al cine, pero yo ya os voy a dejar con este asunto. Y después de tanto trabajo, yo voy a tomarme un burgo.